Acompáñame al libro de Colosenses capítulo 2. Y si no sabes dónde está el libro de Colosenses, como le digo a mis jóvenes, cada vez que enseño está entre medio de Génesis, Apocalipsis para darte referencia. Colosenses capítulo 2, vamos a empezar versículo 8. Si lo tienen, di amén. Dice así la palabra de Dios. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de ¿quién? De Él. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por otra oportunidad más de abrir tu palabra y de escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Abre nuestros corazones y entendimientos para recibir lo que tú quieres para esta mañana, Señor. Te lo pido todo en tu santo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Durante la pandemia teníamos mucho tiempo, ¿no, iglesia? Mucho tiempo para pasar junto con nuestra familia inmediata en nuestra casa. Y como todos nos aburríamos bien rápido, ¿no? Tratábamos la receta, probamos una receta, ¿no? Miramos TikTok o YouTube y probamos 1 o 2 recetas y después de 1 o 2 recetas nos cansamos de comer tanto, ¿no? Después nos movimos hasta películas. ¿Cuántos miraron películas durante la pandemia? Después de 3 o 4 películas, te cansás de las películas. Cambiás a la programa de televisión o TV shows, ¿no? Después de un TV show o un programa de televisión que tiene 10 seasons, ahí te cansás de vuelta, ¿no? Me dio una idea. Me dio una idea comprar un rompecabezas o puzzle, como le dicen en inglés. ¿Cuántos saben lo que es un puzzle? ¿Cuántos hicieron un puzzle una vez? Perfecto. Fui a Amazon, como buen americano que somos, ¿no? En 2 días se me llega lo que ordeno. Y el primer error que hice fue comprar un rompecabezas de 1000 piezas. Ya. Pensé, ok, 1000 piezas, tenemos tanto tiempo, en 1 o 2 semanas completamos uno. Lo que hice es compré 2 de 1000 piezas. Uf. Llegó en 2 días y cuando lo abrí, me dio miedo. Me dio miedo porque, 10 piecitas de algo no es nada, ¿no? En 1 o 2 minutos completás un rompecabezas de 10 piezas. Con 100 piezas decís, ok, en 10 minutos lo hago para poner 500 piezas, decís, ok, quizás 10, mira, 1 hora lo hago. 1000 piezas. Empezamos, embarcamos en este trasfondo de hacer esta rompecabezas. Gracias a Dios que tenía a mi mamá conmigo, porque mi papá, pobrecito, no tiene paciencia a veces. Pobrecito. Pero con mamá empezamos el rompecabezas. Y mi mamá tiene como costumbre de, cuando empiezan los rompecabezas, quiere el borde o el alrededor del rompecabezas para darle la forma, para hacer el cuadro hermoso de lo que era el rompecabezas. El primer día empezamos y creo que juntamos 2, 3 piecitas. Ok. El primer día, ok, 2, 3 piecitas. El segundo día, 1 pieza sola. El tercer día, 2 piecitas más. Para la semana completa completamos solo 10 piecitas en el cuadro. Honestamente me aburrí de vuelta y lo dejé. Y pobrecita mi mamá se cansó también. Pobrecita mi mamá.
Pero si lo hubiésemos terminado, iba a formar un cuadro hermoso de flores. Y es interesante que a veces hacemos la misma cosa con nuestras vidas o nuestra relación con Dios. Pensamos, ok, voy a empezar bien. Voy a empezar de lo que yo sé, que pienso que va a formar parte de lo que es mi relación con Dios, mi camino con Dios. Y tenemos tantos ánimos al principio, ¿no? Pero cuando una cosa sucede o algo pequeño pasa en nuestras vidas, nos desviamos, nos cansamos, nos aburrimos, nos enojamos y nos desviamos. Pero cuando nos damos cuenta, cuando me doy cuenta de lo que pasó cuando estaba creando el rompecabezas, solo necesitaba paciencia, solo necesitaba tomar un tiempo para decir, ok, yo lo puedo hacer. Pero no hice así. Y a veces no pasa así en nuestras vidas diarias con el Señor. Y cuando nos damos cuenta no fue nada importante. Pero quiero anunciarte esta mañana, quiero darte la confianza que tú y yo no tenemos que empezar ni completar el rompecabezas de nuestras vidas con el Señor. ¿Sabes quién lo completó? ¿Quién lo completó, iglesia? Cristo. Cristo lo completó. Y aquí en el versículo 8, Pablo empieza con un diferente tono del libro, de todo el libro. En el primer capítulo, hasta los primeros versículos, en capítulo 2, hay un tono medio amoroso, medio diciendo, te quiero mucho, muchas gracias por todo lo que hacen, te estoy escribiendo esta carta porque los quiero mucho. Pero aquí en el versículo 8 cambia un poco. Cambia a atacar lo que estaba pasando en la iglesia. Y él está diciendo aquí en esta iglesia, habían falsos profetas alrededor que circularon un mensaje que lo que necesitaban para la vida diaria con el Señor eran las tradiciones humanas, los elementales del mundo. Y le decía, presten atención porque no está basado en quién, en Cristo. Él estaba advirtiendo, pon atención de lo que están diciendo. Porque lo que ellos quieren decirte o ellos quieren predicarte es que no se trata nada de lo que Cristo recientemente, para el contexto de ellos, hizo. Y me vas a escuchar decir varias cosas y una frase importante que quiero que conozcas desde el principio es que voy a hablar mucho de este nuevo pacto. Y cuando hablo de este nuevo pacto, tienes que entender que hace 30, 40 años de escribir esta carta, Cristo murió en la cruz y resucitó. Esto era algo fresco en la mente de ellos. Esto era algo que si los hermanos de la iglesia no estaban, escucharon de alguien que estaba ahí. Me vas a escuchar diciendo eso, pero después en versículo 9 y 10, que lo vamos a leer una vez más, Pablo empieza con 3 puntos que les quiere decir a la iglesia. Y quiero que lo mires conmigo. El primer punto, que lo vamos a ver en versículo 9 al 10, es que no se trata de mi capacidad, no se trata de nuestra capacidad, se trata de la totalidad de Cristo. Se trata de la totalidad de Cristo. Y quiero hacer una pausa antes de continuar. Hay una razón que vamos a la palabra de Dios. Hay una razón que escribimos en notas lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque es importante. ¿Amén, iglesia? Cuando decimos, ok, vamos de vuelta a la palabra, no quiero que lo tomes como nuestra palabra o mi palabra. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, no que es lo que yo digo. Ven conmigo al versículo 9 al 10. Vamos a leerlo una vez más. Y dice así. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, ¿en quién? Y ustedes han sido hechos completos, ¿en quién? Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ok. Una cosita más, bien importante. Si la Biblia repite algo, es importante. Si la Biblia repite algo, es importante. Pablo nos quiere dejar saber, ok, algo es importante con Cristo. Tenemos que poner atención. Y aquí Pablo nos revela una pieza grande del cuadro hermoso de salvación. Y esa pieza es que nuestro Salvador se hizo hombre por tú y yo. Vino a este mundo. Es lo que nosotros estamos celebrando este mes, ¿no? Estamos celebrando que nuestro Rey Salvador, por el amor que tuvo por nosotros, vino a este mundo siendo hombre. Pero no se olviden algo. Fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Eso es importante porque para hacer el sacrificio total para nuestros pecados, Él tuvo que tomar forma de hombre, pero tuvo que ser 100% Dios.
No, Juan lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Lo leímos hace 2, 3 semanas. Dice, no lo tienen que buscar, pero dice así. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era. Él estaba en el principio con. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si bajamos el versículo 14 de ese capítulo, Juan escribe, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo quiere comenzar esta mañana, Pablo no esta mañana, yo quiero comenzar esta mañana diciéndote que en Cristo tenemos todo. En Cristo. No se trata de lo que yo puedo alcanzar, yo puedo ir a agarrar o lo que yo puedo ganar. Ya fue completado. La cosa más hermosa es que no se trata de mí. Porque si se trataría de mí, gracias hermana, gracias hermana, gracias hermana. Pablo dice, en Cristo. Es importante que lo notes. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Pero Pablo le quiere tratar de hacer entender una cosa, que Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Sobre la cabeza fluye todo, ¿no, iglesia? Por esa razón, Él le quiere decir, por Cristo tenemos todo. Él es la cabeza, todo viene de Él, a través de Él, por Él, del medio de Él, completamente de Él. Nuestra fe no necesita ser basada en lo que este mundo puede traer, porque si somos honestos, este mundo nos dejó vacío, nos deja roto, nos deja pensar que no somos nadie. Pero Pablo dice, mira, hay algo diferente. Algo que tú notaste en el nuevo pacto que fue formado es diferente. Y te trae algo que cambia tu vida completamente. Ven conmigo a los versículos 11 y 12, vamos a continuar. Y antes de leer, Pablo les quiere decir aquí, no se trata de mis logros, no se trata de nuestros logros, se trata del poder de Cristo. ¿Se trata de qué? Del poder de Cristo. Ven conmigo a los versículos 11 al 12. Dice, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Recuerden, los falsos profetas estaban predicando un mensaje que si hacían o cumplían las tradiciones humanas, se merecían comunión con Dios. Pero tienes que entender algo. Los falsos profetas estaban con la mentalidad, con la tradición judía. Era algo que, eso era lo que ellos estaban tratando de empujar, la tradición judía. Pero había algo diferente aquí con Cristo. Cristo vino a completar la ley, y no que necesitaban la ley ahora lo que ellos necesitaban era a Cristo. Con esta base de tradición, los falsos profetas comenzaron a promover la idea que para alcanzar la salvación, para alcanzar comunión con Dios, tenías que cumplir ciertos requisitos. Y si somos honestos, pensamos lo mismo a veces en nuestras vidas diarias. No voy a explicar circuncisión, porque lo quiero dejar PG hoy. Amén. Pero tú y yo a veces lo hacemos, ¿no? Decimos, ok, tengo un checklist, tengo una lista que tengo que cumplir. Y si vengo a la iglesia los domingos, check, flechita. Si me siento y escucho el mensaje del pastor, canto alabanzas, levanto mis manos, ahí cumplí con Dios. A las 12 del mediodía, el domingo, hasta el próximo domingo a las 11:15, no me tengo que preocupar nada más con el Señor, porque ya cumplí. O a veces pensamos, si abro la Biblia una vez a la semana, cumplo con Dios. Pero esa una vez a la semana no es en casa. Esa una vez a la semana es en la iglesia, cuando el pastor dice, ven conmigo a la palabra de Dios. Y si pensamos, si abrimos una vez a la semana, ahí merecemos la salvación y todo está completo, todo está bien. O quizás a veces pensamos, si oro una vez a la semana, y esa una vez
es para un almuerzo el miércoles antes de venir a la iglesia, el miércoles a la noche, ahí me merezco la salvación. Gracias Dios por esta comida. Amén. Ni decimos por qué o cualquier razón. No, amén. Directamente tenemos hambre. Pero Pablo les quiere decir acá que eso no se trata. No se trata de las tradiciones. No se trata de un checklist. Pablo les quiere decir que no hay requisitos para entrar al cielo. No hay requisitos para tener acceso. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo completó todo. Él fue el que sufrió la violencia en la crucifixión. Él sufrió la muerte. Él fue el que sufrió la muerte en la cruz. Él solo quiere una cosa de nosotros, que tengamos fe en base de lo que Él hizo. Tengan fe, hermanos, que en esta mañana tú ya sabes que tu Salvador completó todo. No hay persona, no hay nada en este mundo que te pueda ser completado en tu vida. Y sabes que yo me estoy predicando a mí mismo también, porque a todos nos cuesta eso. Si ponemos nuestra confianza en una persona, vamos a estar completos. Si alcanzo ese trabajo, tengo ese puesto en mi trabajo, si puedo alcanzar lo que sea, ahí voy a estar completo. Pero ¿sabes qué? No se trata así. ¿Sabes por qué? Porque este mundo te falla. Este mundo te deja vacío, te deja roto, te deja sin nada. Y cuando vamos a evaluar las cosas, estamos más perdidos que cuando empezamos, ¿no, iglesia? Pero quiero darte la última pieza grande del cuadro hermoso de la salvación. Y viene en los versículos 13 al 15. Y antes de leer, Pablo nos da esta declaración. No se trata de nuestra determinación. No se trata de mi determinación. Se trata de la victoria de Cristo. Se trata de la victoria de Cristo. Ven conmigo a los versículos 13 hacia el 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de ¿quién? De Él, de Cristo. La esperanza que encontramos esta mañana, la esperanza que encontramos en la cruz, que Jesús sufrió, es que fue por obra y sufrimiento de Él, de Cristo. Y por esa obra, por ese sufrimiento, tenemos el acceso a Dios. Es como se creó un puente y ahora podemos subir ese puente y tener comunión con Dios. Él canceló el documento de deuda que nosotros merecíamos sufrir. Él ha quitado todo castigo. Él sufrió la carga nuestra. ¿Sabes por qué? Porque nos amó. ¿Sabes que te ama, iglesia? Jesús te ama mucho. Y me voy a poner una pausa ahí, porque lo que veo mucho es que hay una falta de amor. No reconocemos en nuestras propias vidas y también podemos reconocer en la vida de los demás alrededor de nosotros que a veces no nos sentimos amados, no nos sentimos conocidos. Pero te quiero dejar saber, hay una persona que te amó tanto, tanto que sufrió. Vino a este mundo cuando no lo tenía que ser. Fue por obra y amor completamente por nosotros. Vino a este mundo a sufrir en la cruz. Pero ¿sabes qué? Vivió una vida perfecta. Perfecta, sin mancha. Nunca pecó nuestro Salvador. ¿Sabes por qué? Porque al final del día Él tomó nuestros pecados. Él no merecía sufrir lo que Él sufrió. Pero lo hizo por amor tuyo, por amor mío. ¿Sabes por qué? Porque son amados, iglesia. Usted es amado por un Salvador que te amó tanto, más que un esposo te puede amar, una esposa te puede amar, un hijo, una hija, un amigo, una amistad. Él te ama tanto, iglesia. La esperanza del Evangelio no se trata de lo que podemos alcanzar o lo que podemos lograr o de nuestra determinación.
Se trata específica y exclusivamente en el amor de Dios a través de su Hijo que murió en la cruz. Y por resultado tenemos acceso a través del Espíritu Santo que nos da dirección, iglesia. Para todos hay respuesta esta mañana. Para todos. Si tú estás aquí y has entendido el Evangelio y vives tu vida a acuerdo de eso, te voy a animar. Mantente firme. No te desvíes. No te desvíes. Estás en el camino correcto. Va a ser difícil. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Mantente firme. O quizás estás aquí y entendiste el Evangelio, pero te desviaste un poco. Y piensas que no hay oportunidad más para volver al Señor. Te quiero dejar saber, esa mentira de este mundo es una mentira. Es mentira. No es correcto. Hoy es el día acoplarte de vuelta a los pasos del Señor. Hoy es el día para volver a decir, ¿sabes qué? Hice mal, está bien. Pero mi Cristo me está protegiendo a cada momento y me ama en cada momento. O quizás estás aquí y este mensaje que estoy predicando es algo nuevo. Es algo que nunca escuchaste. Es algo que si sos honesto, es 10 veces mejor que cualquier mensaje que el mundo te dio. Te quiero dejar saber, no dejes otra oportunidad más pasar para presentarte delante de tu Dios y decirle, ¿sabes qué? Te necesito, Dios. Porque este mundo me dejó roto. Las personas alrededor mío me dejaron vacío. Y está bien, iglesia. La gente te va a fallar. Yo voy a fallar. Ustedes van a fallar. El pastor va a fallar. Pero el que nunca falla es el Señor. Nunca falla. Hoy, mañana y siempre, iglesia. La invitación esta mañana es fácil. A veces queremos complicar las cosas. A veces queremos decir, ok, tengo que cumplir con todos estos requisitos y después de ahí puedo tener vida con el Señor. Pero no es fácil. Es preséntate delante de tu Creador, de tu Señor y decirle, ¿sabes qué? Estoy mal. Yo reconozco que soy pecador, pero te necesito, Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, todos lo conocemos. Nos da la invitación bien fácil. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar esta mañana. Gracias, Señor, por otra oportunidad más de venir ante ti, de leer tu palabra, Señor, y de responder también. Gracias por lo que tu Hijo hizo en la cruz. Porque no lo merecíamos, Señor. Nunca lo merecíamos. Pero fue por tu amor, Dios, que hoy podemos tener acceso a ese amor, a esa libertad, a ti, Señor. Cuídanos, guárdanos y protéjanos cada paso en nuestras vidas diarias. Y gracias, Señor. Te lo pido todo en tu santo nombre. Amén y amén.